oculto a los ojos de quienes no creen en los sueños. Allí conviven hadas y duendes, uno por cada hombre y mujer del mundo terrenal. Cuenta la leyenda que quienes puedan llegar a este sitio podrán liberar a su duende o hada madrina, que quedará para siempre a su lado luchando contra quienes pretenden matar nuestros sueños. Existen en el mundo guías y guardianes de Wicca, gran señor de los duendes, y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los amigos guardianes a compartir una nueva noche de terror con nosotros. Gracias por estar allí, a los que nos acompañan siempre, a los que están esperando el programa, un saludo muy especial para todos. Mi nombre es Sergio Fierro, junto a Adriana Córdoba en la conducción, vamos a estar acompañándolos esta noche. Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Sergio, muy buenas noches a los guardianes. Comenzando esta noche de terror. Muy bien, bueno, estamos en condiciones entonces de comenzar con la noche de terror. Bueno, me acordé de dos narraciones, de dos historias que me habían contado hace algún tiempo atrás, sin mayores detalles, pero de paso quería compartirla con ustedes. Recuerdo que una vez nos contaron que un grupo de chicos, 3 chicos, iban viajando en una camioneta hacia el sur de la provincia a pescar. Era de noche ya, habían terminado de trabajar el viernes por la noche y se fueron, apenas terminaron para poder pasar, digamos, la noche del viernes y el sábado allí estar de vuelta el día domingo. En los preparativos del viaje, en la casa de uno de los chicos, habían estado tomando algunas bebidas, habían estado tomando cerveza, algunas cosas antes de salir. Y la cuestión es que terminaron saliendo como a las 9:30 de la noche, aproximadamente, tal vez un poquito más. Cuando llegaron al sur, iban a pescar al río, a la cola del río Gastona. Eran más o menos ya las 11 de la noche, entre las 11 y las 11:30, cuando se disponían a entrar a uno de los caminos vecinales que los llevaba luego hasta el pequeño camino de tierra, por el que tenían que transitar varios kilómetros para llegar hasta la cola, el frontal lugar donde ellos siempre iban a pescar. Ya en ese tren de viaje y de broma, en un momento pararon allí en la oscuridad de ese camino, que era un camino, uno de los caminos vecinales, y la cuestión es que cuando bajaron allí, uno de ellos, no recuerdo, creo que su nombre era Manuel, me parece que era Manuel, no recuerdo muy bien, se hizo hacia uno de los costados con la intención de ir a orinar. Y entonces se encontró con una de esas pequeñas
casitas o pequeños monumentos, ¿sí? Esas grutitas que se ponen donde ha fallecido, donde ha muerto alguien, ¿sí? En memoria de esa persona, que parecía que tenía ya mucho tiempo, que llevaba mucho tiempo en ese lugar. Bueno, la cuestión es que él hizo un comentario como con un poco de miedo, dijo, uy, acá hay una grutita de alguien que murió, y su amigo, que era el que estaba más alegre, por decirlo de alguna manera, se comenzó a reír y a burlarse, diciéndole que tenía miedo, y entonces se acercó hasta la grutita y se puso a orinar allí, en ese lugar, se puso a orinar. Los otros dos les decían que no, que lo retaban para que no hiciera eso, un poco de respeto, un poco de miedo, pero no les llevaron mucha importancia en ese momento y subieron a la camioneta y se fueron a donde habían ido, al lugar que ellos iban siempre a pescar. Una vez que llegaron a la cola del frontal y estaban pescando, habían pasado ya como 3 horas más o menos después de comer, seguían tomando, y en un momento este chico, Manuel, se aleja nuevamente porque tenía necesidad de orinar nuevamente, y allí estaba la camioneta, estaba el fuego, las comidas. Entonces se alejó, y en lo que se alejó, él solo se fue a revisar una de las cañas que había tirado, porque tenían varias cañas que habían dejado tiradas, y esa caña estaba más o menos a 30 metros de donde estaba la camioneta, tampoco estaba muy lejos, ¿no? 30, 40 metros tal vez, por la orilla del río. Y comenzó a caminar por la orilla del río, y cuando llegó hasta donde estaba la caña, cuando se agachó a sacar la caña, porque la tenía clavada en el piso, sintió que alguien lo empujó desde atrás y cayó al agua. En esa parte del río no era muy profunda en la orilla. Él primero pensó que podía ser uno de sus amigos, estaba haciendo un poquito de calor, no era tanto problema caer al agua, sí, que era de noche y que estaba muy oscuro. Pero cuando, luego de caer al agua, cuando logró incorporarse, el agua le daba en la cintura, vio que no estaba ninguno de sus amigos a la orilla. Por el contrario, había un hombre que estaba vestido como con harapos, con ropa muy vieja, y lo miraba con un rostro de una persona que estaba muy molesta, como muy enojada. Y él dice que esta persona se metió al agua, o sea, en dirección a donde estaba él, no estaban separados más que por 2 metros, y comenzó a caminar hacia él, y él, asustado, intentó gritarle a sus amigos, que en primer momento, en primera instancia, no lo escucharon, y esta aparición que se acercaba hacia él comenzó a empujarlo con una fuerza increíble, una fuerza que él con la que él no podía hacer nada. Lo empujaba hacia adentro del río, hacia la corriente del río, y él sabía que si lograba llevarlo hasta la parte profunda del río, él no sabía nadar. Entonces, imagínense la desesperación que tenía este muchacho en ese momento. Y entonces él empezó a gritar, y por momentos del susto que tenía, fue como si se quedara sin voz. Y entonces simplemente le decía, cuenta que le decía a esta aparición, no, le decía que no, para que no lo empuje, que no lo lleve. No, ¿por qué? Le decía, le repetía muchas veces. Y le quedó grabado que esta aparición le dijo para que respetes. Nunca se imaginó lo que estaba pasando, no sabía en realidad por qué, ni en ese momento tampoco se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Y dice que en un momento, cuando los dos estaban con el agua un poco más arriba de la cintura, esta aparición se levantó como saliendo del agua y quedó frente a él parado sobre el agua. Y entonces vio que se trataba no de una persona de carne y hueso, sino que era como un espíritu, dice él, pero era traslúcido, es decir, era etéreo, y comenzó a sentir una presión en su cabeza,
Comenzó a sentir una presión con la que él podía luchar, pero la intención era sumergirlo en el agua. Y entonces ahí pudo reaccionar asustado y comenzó a gritar. Y entonces sus amigos lo escucharon, que vinieron corriendo hasta donde estaba él. Y uno de ellos cuenta que cuando iluminó con la linterna, porque sentía que el amigo desesperado daba manotazos, chapoteaba en el agua, asustado, cuando iluminó hacia allí, vio que esta aparición se desplazó muy rápidamente sobre el agua hasta perderse en el costado donde estaba, bueno, ya comenzaba, digamos, todo un pequeño monte, había pastos altos y todo lo demás, hasta perderse allí en ese lugar. Fueron hasta la orilla. Manuel, desesperado, logró salir asustado, llorando, y salió corriendo hasta la camioneta, y sus amigos por atrás preguntándole qué es lo que había sucedido, qué es lo que había pasado. Y cuando llegaron hasta donde habían hecho el fuego para cocinar, aumentaron leña para estar más iluminados, incluso prendieron algunas de las luces de la camioneta, y en el momento en el que él estaba relatando lo que había sucedido, la situación por la que acababa de pasar, comenzaron a escuchar ruidos alrededor de ellos, ¿sí? Como no ruido de personas, sino como si un animal caminara cerca de ellos. Como primero pensaron que podía ser alguna vaca, un caballo de alguien de la zona. Entonces escuchaban que caminaban y entre los pastos se escuchaba claramente. Y entonces, ya asustado por el relato de Manuel y por los ruidos, ya estaban sugestionados por todo lo que había sucedido, uno de ellos se subió a la camioneta y encendió la luz de la camioneta, es decir, la luz alta de la camioneta, no de adentro, sino hacia afuera la luz, ¿sí? Y cuando encendió la luz, vio como a unos 30 metros, ellos dicen primero, la idea que tuvo primero fue la de un caballo negro, un caballo oscuro, que comenzó a caminar hacia la camioneta. Y él lo podía ver claramente. Lo extraño es que este caballo, digamos, caminaba con las dos patas traseras nada más y con las de adelante como suspendida a 30 o 40 centímetros de la tierra. Era como si vinieran con las patas en el aire caminando con las dos patas de atrás nada más, ¿no? Cuando estaba a unos 20 metros, los dos faros de la camioneta explotaron. Los focos como que se quemaron y quedaron a oscura, iluminados por el fuego que habían hecho, por supuesto, que tenían allí. Entonces él se bajó inmediatamente de la camioneta, tomaron un cuchillo que tenían, que no era gran defensa tampoco ante lo que estaba sucediendo, y se quedaron mirando. Y dice que este animal simplemente caminó alrededor de ellos, y cuando más cerca pasó, iluminado por la luz de la fogata, dicen que veían como si debajo de la piel de este animal tuviera movimiento, es decir, a ver, como según me relataban a mí, es como que si tuviera una víbora, por ejemplo, moviéndose debajo de la piel, que la cabeza de este animal no era la de un caballo, sino que era más bien la de un perro, pero muy grande. Pasó caminando cerca de ellos y de pronto llegó un viento fuerte, tanto que prácticamente casi apaga las llamas de la fogata. Y entonces, asustados, uno de ellos se acordó en ese momento que en su billetera tenía una estampita de la Virgen, que la sacó y entonces comenzó a rezarle a la Virgen. Y entonces este animal caminó alrededor de ellos, pero desapareció luego entre los pastizales, ¿no? Y comenzaron a escuchar la risa de un hombre, una risa diabólica, burlona. La cuestión es que eran aproximadamente, 4 de la mañana más o menos, y a partir de las 4 de la mañana y hasta que amaneció, 2 horas después, escuchaban la voz de un hombre que los llamaba o que se reía muy cerca de ellos.
Apenas amaneció el día siguiente, fueron hasta el lugar donde Manuel había dejado la caña, donde había caído al agua, y a sacarla. Y dice que cuando fueron, la caña estaba derretida, como si la hubieran sometido a un fuego muy intenso. Por supuesto que no quisieron tocarla, de cualquier manera no servía, y levantaron todas las cosas que tenían allí y se fueron a otro lugar a pescar. Cuando iban saliendo por aquel camino, ellos planeaban irse de día, por supuesto, porque acuérdense que se les había quemado las luces de la camioneta. Cuando iban saliendo por aquel camino, en un momento, una de las gomas, iban por el camino de tierra, se reventó. Entonces, ya era de día, no había mucho problema en realidad. Se bajaron para cambiar la rueda, y cuando bajaron, la rueda había reventado exactamente en el mismo lugar donde ellos habían parado antes de ir a pescar y donde Manuel había orinado aquella pequeña gruta que había en el lugar. Uno de los chicos se acercó hasta la grutita, dejó la estampita de la Virgen María y vio que ahí no podía leerse muy bien, pero solamente se leía una fecha. Decía 1968, como si esa persona hubiera muerto hacía muchos años ya en el lugar. Él hizo una oración y se fueron. Y luego en la camioneta, cuando iban conversando, interpretaron que aquella situación que había pasado a Manuel y ellos, había sido por la falta de respeto justamente de Manuel cuando pararon allí y orinó sobre aquella grutita burlándose y riéndose. Desde entonces ellos me relataban que veían de otra manera esas pequeñas casitas que se ven a la orilla de la ruta, no solamente como un recordatorio. Así que, bueno, esa es la historia de la que me acordé. Otra historia que me acordé también cuando escuchaba recién ese relato era, seguramente algunos de los guardianes que están del otro lado recordarán que una vez narramos con más detalles de lo que yo voy a contar ahora, por supuesto, la historia de unos chicos, también 3 chicos que iban subiendo hacia Tafí del Valle y iban muy despacio porque estando ya en el cerro los agarró una tormenta bastante fuerte. Entonces en un momento decidieron parar por un instante para que, a esperar que la tormenta pasase, ¿sí? Estando dentro de la camioneta, la tormenta comenzó a menguar y ellos desde allí estaban también bromeando acerca de una gruta, una gruta no tan chiquita, que había unos 10 metros más adelante donde estaban ellos en la curva, de la que se veía una luz desde adentro de la gruta. Entonces uno de ellos se burlaba diciendo constantemente que lo iban a espantar, porque uno de ellos estaba con miedo, entonces aprovechaba esa situación y se burlaba, haciendo bromas todo el tiempo con respecto a esto. Cuando paró un poco la lluvia, ellos escuchaban un ruido muy fuerte y se bajaron a ver porque el ruido era del río, el río Los Sosa, que bajaba muy crecido. Entonces se bajaron como para ver aquel espectáculo, digamos, ¿no?, de la naturaleza, que es aquel río furioso, arrastrando piedras y todo a su camino. No había peligro porque estaban bastante sobre el nivel del río, así que estaban allí mirando. Y cuando pasaron por esta grutita, vieron que habían unas cuantas velas grandes, ya a punto de consumirse totalmente. Y dentro de esa grutita habían varias cosas. Habían estampitas, había unos botecitos con agua, que ellos interpretan que era agua bendita. Y había una imagen del Gauchito Gil y una imagen de la difunta Correa también, dentro de la misma gruta. Y había allí monedas y algunos billetes. El chico, el que se estaba burlando dentro de la camioneta o haciendo bromas con respecto a esa gruta, cuando vio esto, tuvo la intención de meter la mano y sacar la plata que había allí. No era mucho tampoco, eran apenas algunos billetes, pero tuvo la intención de sacar la plata que había en el lugar. Entonces, él hizo el comentario, miren, acá hay plata, yo la voy a sacar. Uno de ellos dijo, no toques eso, y cuando él metió la mano dentro de la gruta, fue como si todo el cebo que había en la gruta hubiera tomado fuego. Y
esto fue cuestión de segundos, ¿no? Él metió la mano y es como que todo el cebo hubiera tomado fuego y como si alguien o algo desde adentro de la gruta lo sujetara sin dejarlo sacar la mano. Entonces los chicos vieron asustados cómo él tironeaba tratando de soltarse y era como si alguien desde adentro lo estuviera, alguna fuerza lo estuviera sosteniendo. Repito, esto fue nada más que por segundos, una cuestión de segundos, pero imagínense el miedo que sintieron ellos. Era tal la fuerza que cuando lo soltó, él cayó hacia atrás, mojándose, embarrándose, porque estaba lloviendo bastante, y con la mano quemada. Salieron corriendo de allí para subir a la camioneta e irse del lugar, y vieron cuando pasaban por donde estaba esta grutita, que las llamas que habían tomado todo el cebo se apagaban, como si alguien las estuviera simplemente extinguiendo. Bueno, siguieron su camino hasta Tafí del Valle, hasta a donde iban, y a este chico hasta el día de hoy, bueno, le ha quedado la marca en las manos de la quemadura, recordándole el atrevimiento o la falta de respeto que tuvo en ese momento, ¿no? Bueno, estas eran las dos historias, con más detalles seguramente, por ahí las buscaré en algún otro momento, pero más o menos estas eran las historias que yo quería contarles. Pero seguramente la gente que está al otro lado, salvo algunos pocos, Hernán tal vez, no la habrán escuchado porque estas historias me las relataron cuando comenzábamos con la Noche de los Guardianes, hace ya muchos años atrás, ¿no? Bueno, repetí este audio que ya lo conocen, tal vez ya lo habrán escuchado anteriormente, porque estaba directamente relacionado con las dos historias que contamos hace un ratito, ¿no? Así es. Que tiene que ver justamente con un monumento a la orilla de un lago y con la aparición de esta persona bajo las mismas circunstancias, ¿no? De alguien que se burla de un monumento, una situación esta, y luego aparece, en este caso con un final trágico, porque quiero contarles que muchas de las historias recreadas aquí en estos audios son historias reales. Son reales, claro que sí, muchas de ellas. Bueno, muy parecido a lo que le pasó a este chico en el río, en su viaje de pesca, ¿no? Muy parecido. Algo más cortito tal vez, me acuerdo que hace unos años atrás me comentaban un amigo, un doctor, que iba a hacer su servicio en el CAPS que está en la zona del Mercofruit, y entonces iba desde San Ramón por la ruta hasta el Mercofruit, y en un momento cuando iba en la moto de noche vio cruzar a una persona por la ruta, la vio claramente, iluminada por la luz de su vehículo, y asustado, extrañado, vio como esa misma persona era como que iba reduciéndose a medida que cruzaba la ruta, iba reduciéndose, hasta transformarse como en un vapor o algo por el estilo, como si fuera humo, esa persona, hasta entrar en una casilla, en una de esas grutitas que hay a la orilla de la ruta. Le sucedió hace algunos años atrás, y me acuerdo que quedó con tanto miedo ante aquella situación, porque lo tomaba tal vez como un presagio, como algo, ¿no? No volvió a pasar por allí de noche. Durante un gran tiempo no volvió a pasar allí de madrugada, ¿no? Se acordarán también de aquella historia que contamos de una pareja que habían ido, eran de Concepción los chicos, y fueron a bailar a Aguilares. Cuando volvían, una noche de invierno, se les rompió la camioneta, eran como las 4 de la mañana, más o menos estaba oscuro, se les reventó un neumático y no tenían auxilios, entonces este chico sacó la rueda de la camioneta y se volvió hasta Aguilares, que no estaba muy lejos, estaba a unos 5 kilómetros, haciendo dedo, con la intención de arreglar la camioneta y volver. En esto, la chica quedó sola en la camioneta cuidando, dentro de la camioneta encerrada, y apareció entonces una chica que se puso a conversar con ella, y como hacía frío y todo lo demás, la hizo subir a la camioneta.
por un momento le llamó la atención que esta chica no la miraba. Y sus respuestas eran realmente muy escuetas. Era todo un sí o un no, nada más. Y se quedó con más detalles, la historia por supuesto, pero se quedó allí hasta el momento en el que llegó nuevamente el novio de esta chica con la rueda para cambiar. Y cuando estaban cambiando la rueda le dijo ella a su novio: mirá, ella va para Concepción y se quedó a acompañarme a mí, ¿la podemos llevar? Y él dijo sí. Se pusieron a cambiar la rueda y en un momento, cuando miraron, la chica ya no estaba junto a ellos, estaba al lado con ellos, ¿sí? Cuando miraron, simplemente había desaparecido, no estaba. Entonces, extrañados, miraron buscándola y la vieron caminar en dirección a una gruta que había en el lugar también. La cuestión es que esta chica, yo si mal no recuerdo su nombre era María, cuando antes de irse le había dicho su nombre, se fue, ellos se quedaron extrañados por esta situación y a los 2 días, tal vez 3 días, comentaron esta situación en una reunión de amigos en la casa de uno de sus amigos y el padre de esa familia le dijo: lo que pasa es que allí aparece una chica que tuvo un accidente hace muchos años, perdón, el abuelo era una chica que tuvo un accidente hace muchos años. Y allí donde vos estabas parado, con la camioneta, le dijo así, unos metros más adelante, tal vez un poco más adelante, está la grutita que recuerda el accidente. Ellos, unos días después, no recuerdo exactamente cuánto, volvieron a pasar por el lugar de día y dijeron: bueno, a ver, vamos a ver si es verdad. Y cuando se acercaron a la grutita tenía el nombre y una pequeña fotito de aquella chica que era la que esta chica, bueno, había visto y que la había acompañado en la camioneta. Se asustó muchísimo, tuvo un shock, digamos, en ese momento, pero luego interpretaron que no se trataba de algo malo, sino que tal vez la fue a acompañar, que la acompañó para que no le sucediera algo malo en realidad. Bueno, historias como estas se repiten, ¿no?, a lo largo de toda la provincia, todo el país en realidad. Hemos escuchado muchas historias relacionadas con esto. Bueno, vamos a seguir con las historias, ¿te parece, Adri? Dale. ¿De qué vamos? Contame la historia. ¿Me vas a contar una historia? Así es una historia que la contamos el año pasado en una de las reuniones y la vamos a compartir ahora. Hola, guardián. Mi nombre es Darío y era escéptico con respecto a lo paranormal hasta hace unos 10 años, cuando tuve una visita inesperada en mi casa. En realidad soy estudiante de Santiago del Estero y esto me pasó en el departamento el cual yo alquilaba. Estudiaba para un examen y terminé muy agotado después de varios días sin dormir bien. Entonces me acosté y automáticamente creí haberme quedado dormido. Sin embargo, comencé a oír el ruido como de una bolilla que alguien dejaba caer de aproximadamente a 1 metro de distancia. Se oía muy claro el rebote y después oía como si comenzara a rodar hacia mí. A medida que avanzaba, el ruido se volvía mucho más fuerte. En un momento sentí como si algo fuera a caer sobre mí. Intenté levantarme, pero me fue imposible. Al abrir los ojos, vi una persona levantarse de mi cama como si estuviera recostada, pero no a mi lado, sino sobre mí. No me podía mover y la persona ya estaba de pie al lado mío, pero de espaldas. Cuando se dio vuelta, vi que era una anciana muy vieja, de rostro inexpresivo y una mirada apagada, encorvada. En ese momento cerré los ojos y traté de gritar, pero me era imposible. Sentí como que todo el cuerpo me temblaba, no sé si de miedo o desesperación, pero no podía controlarlo.
después de unos segundos, que en realidad me parecieron horas, esta mujer desapareció. Abrí los ojos y en cuanto pude moverme, encendí las luces y salí de casa. No regresé hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Me fui a un bar para tratar de entender lo que había sucedido. Al regresar a casa me encontré con la señora a la cual yo le alquilaba y me preguntó de dónde venía y si me sentía bien, pues tenía un mal semblante. Entonces le comenté lo que me había sucedido mientras tomábamos unos mates en su casa, que estaba adelante de mi habitación. Después de un silencio, me contó que en esa habitación, en ese cuarto, tiempo atrás había una señora que había fallecido en ese cuarto y había quedado dormida. Esa vez fue la primera vez que la vi, pero no la última. La vi 4 veces más y de una forma muy similar, siempre levantándose de mi cama. Al poco tiempo no soporté más la situación y es cuando decidí cambiarme al lugar en el que hoy vivo. Esta es mi historia, guardián, y espero que la hayan disfrutado. Vamos a compartir otra historia más. Sergio, saludo, dice, para ustedes, para toda la gente de la radio. Me llamo Oscar. Hace mucho tiempo que los escucho y no dudo de la veracidad de estas historias, de estas situaciones, porque cada uno de nosotros seguramente habrá escuchado en su ámbito, en la familia, en el grupo de amigos, historias de algunas situaciones que han sucedido relacionadas con apariciones, con lo paranormal. A mí también, también tengo una historia para compartir que en realidad es de hace algún tiempo, pero nunca me animé a escribirla, nunca me tomé el tiempo en realidad como para escribirla. Yo te escucho junto a mi novia, que se llama Priscila, y ella es quien me ayudó a mandar esta historia, porque el programa me parece genial. Esta historia en realidad me la relató mi padre, y es algo que le sucedió cuando tenía aproximadamente 18 años, más o menos por ahí. A mi viejo, todos lo conocen por Cacho, ese es su apodo, y él trabaja en una gran empresa de desmonte. Esta es la historia que nuestro amigo Rubén nos solicitaba, así que va dedicada para vos, y espero que la disfrutes, ¿no? Creo que la iba a estar grabando también. Muy bien. Cacho es el señor a quien le ocurrió esto, trabaja en una empresa de desmonte. Y esta empresa estaba por comenzar a trabajar en una zona cerca de La Cocha, al sur de la provincia. Mi viejo me cuenta que habían ido a hacer desmontes a distintos lugares de la provincia, incluso en Salta, en Santiago, a lugares de difícil acceso, y que siempre había tenido en la cabeza, digamos, esos relatos, ¿no?, de la gente del campo, de apariciones y todas esas cosas, pero nunca le había ocurrido nada extraño. Este lugar en particular estaba en la zona de La Cocha, no era tan inaccesible como otros a los que le había tocado ir a trabajar. La cuestión es que llegaron a ese sitio muy tempranito por la mañana, con las máquinas, con los trailers. Los trailers estaban preparados para que ellos durmieran alrededor de 10, 12 personas más o menos en cada uno. La cuestión es que ese trabajo les iba a llevar algunos días, calculaban ellos,
entre 10 y 15 días aproximadamente. Y bueno, la empresa ponía los trailers para que los empleados se quedaran allí porque era menos costoso que estar trasladándose todos los días, imagínense. Bueno, acondicionaron el lugar, prepararon, acomodaron las máquinas, y aquel lugar tenía un árbol muy grande. Si no me equivoco, de acuerdo a los relatos de mi padre, era un pacará que daba una sombra espectacular, y es por eso que decidieron acampar allí, por así decirlo, poner los trailers allí abajo de este árbol inmenso que había en el lugar. Entonces comenzaron a planificar el trabajo, y el capataz de la obra les había advertido que no se quedaran allí, en ese lugar, que se retiraran un poco más, que había un descampado un kilómetro más adelante, porque en ese lugar espantaban. Pero nadie decidió llevarle el apunte, tampoco les dijo absolutamente a todos, sino que se lo dijo a mi papá y a algunas otras personas más que estaban allí. Más o menos eran 20 los que iban a trabajar. Incluso en ese momento estaba el dueño de la empresa con ellos, que se negaba a creer esto y se reía incluso de la situación. Entonces se quedaron, armaron el campamento, el tráiler, desengancharon los equipos, todo allí en esa zona debajo de este pacará. Y allí comieron, en fin, hicieron todo lo que tenían que hacer. Y estuvo todo bien hasta que llegó la noche. Los muchachos hicieron una fogata, acomodaron las máquinas a la vuelta. Estaban como haciendo un círculo, más o menos, un semicírculo, cubriendo del viento. Y en un momento, estaban de lo más bien, hablando, conversando, riéndose, planificando el trabajo también. Y escucharon como el sonido de una gran cadena que arrastraban por el suelo. Y luego en las máquinas, como si aquella cadena estuviera pasando por las máquinas. Al principio pensaron que algunos de los trabajadores, de los que estaban allí, estaban acomodando algo o haciendo alguna broma. Pero cuando se dieron cuenta, estaban todos allí. No faltaba ninguno de los empleados. Y los ruidos venían desde aproximadamente unos 10 metros donde estaban ellos. Estaban todos al lado de un tráiler. Y entonces se dieron cuenta que los ruidos se incrementaban y que no había nadie. Entonces vieron una sombra como una persona excesivamente grande entre las máquinas. Se metieron todos al tráiler. Imagínense que eran 20 personas metidos en un tráiler. El ruido de la cadena dejó de sonar y el tráiler, en ese momento, comenzó a moverse de manera tal que parecía que alguien lo quería tirar. Lo empujaba, balanceándolo de un lado al otro, una fuerza increíble. Se tambaleaba fuertemente. De repente se escuchó un llanto, comenzaron a escuchar un llanto. Era como un llanto, como una lamentación. Lo escuchaban a la vuelta del tráiler, es decir, primero de un lado, luego del otro. Y entonces comenzaron a asustarse. De repente comenzaron a escuchar golpes en el techo del tráiler. Golpes muy fuertes. Dice que mi padre cuenta que había dentro del tráiler personas que estaban muy asustados y comenzaron a rezar. Estos fenómenos se detenían por un momento y volvían a comenzar. Escuchaban el llanto de estas personas fuera del tráiler, luego los golpes en el techo, y luego el tráiler se tambaleaba como si alguien lo empujara para voltearlo.
En una de esas ocasiones que estos sucesos dejaron de ocurrir, se detuvieron, uno de los muchachos miró por una de las ventanillas, levantó una pequeña tapa que tenía y miró por una ventanilla, y dice que a unos metros de donde estaban ellos, no sé exactamente cuántos metros, podía haber luces. Muchos de ellos se acercaron para mirar porque él estaba relatando lo que pasaba. Vieron por esa ventanita como si hubiera gente caminando con velas en sus manos. Caminaban en círculo, como si fuera un rito, como si fuera algo parecido, algo relacionado. Pero luego de esto siguieron las penurias, tuvieron mucho miedo hasta que llegó la mañana. Otra vez comenzaron a escuchar los lamentos y escuchaban como si muchas personas golpearan todo el tráiler alrededor. El tráiler es de chapa, como si todos golpearan con sus manos el tráiler y escuchaban los lamentos y el tráiler que se balanceaba. Ellos estaban asustados, ninguno podía creer lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en ese momento. Se pusieron a rezar asustados y cuentan que el sonido del llanto, de ese lamento, les ponía la piel de gallina. Cuando miraban por aquella pequeña ventanita, veían como si fueran personas caminando alrededor de ellos. Todo esto continuó hasta que llegó la mañana. Una vez que llegó la mañana, salieron del tráiler ya con la luz del día y le comentaron al capataz de la obra, quien se había ido a su casa porque era del lugar, se había ido un rato antes de anochecer y volvió a la mañana tempranito. Les contaron lo que había pasado, lo que había ocurrido. Este hombre les dijo, yo les avisé que acá pasaban cosas. Les comentó también que en ese lugar se conocía de que se habían encontrado restos como si perteneciera a un antiguo cementerio nativo de la gente del lugar, pero abandonado desde hacía muchos años. No había registros de eso, pero algunas personas habían encontrado restos de personas, de gente allí. Luego se conocía entre la gente de la zona que era un cementerio indígena. Y este hombre les dijo, si se lo hubiera dicho antes, igual no lo iban a creer hasta que le sucediera. Esa misma mañana se marcharon de ese lugar, se fueron de allí, acamparon mucho más adelante. Por supuesto que terminaron con el trabajo unas semanas después. Pero relatan que una vez limpio todo ese campo, una vez que habían desmontado, la última noche antes de irse, vieron como una procesión de personas caminando por esa zona, por ese lugar. Y la gente del lugar cuenta que hasta el día de hoy allí se suceden distintas apariciones. Bueno, muy bien, vamos a continuar con la Noche de los Guardianes entonces. No hace mucho tiempo me relataron una historia de un nenito que se aparecía en la habitación. Recuerdo que una familia se había mudado hacía unos 3 meses aproximadamente a una casa nueva, es decir, una casa desocupada, nueva para ellos, ¿sí? Y la casa estaba en la zona de Avenida Belgrano y Bulnes, más o menos por ahí, no exactamente, pero más o menos en esa zona. Y ellos tenían 2 hijos, uno de 14 y uno de 8 años. Me contaban que
al poco tiempo de estar allí, el nenito de 8 años comenzó a tener pesadillas todas las noches. Y por supuesto que en muchas de esas oportunidades lo acompañaron en la habitación nuevamente hasta que se durmió, y en otras lo llevaron a dormir con ellos, ¿no? El matrimonio. Pero no querían acostumbrarlo a esto, puesto que, bueno, con 8 años consideraban que tenía una edad ya suficiente como para dormir solo, sí, cuidándolo, por supuesto, y todo lo demás, ¿no? Pero uno de los sueños, o el sueño que le contaban, era recurrente. Entonces consultaron con una psicóloga al que comenzó a ir un tiempo después. Esto duró aproximadamente 6 meses, ¿no? Que comenzó a ir un tiempo después, y la psicóloga le decía que podían ser problemas de los niños, en fin, todas las mismas cosas, ¿no? De siempre. En el sueño, él estaba durmiendo y veía un nenito de unos 6 años aproximadamente, físicamente más chico que él, que se acercaba hasta su cama y se quedaba estático a la altura de la cabecera mirándolo hasta que él se despertaba. Entonces él sentía esa mirada, sentía esa presencia y se despertaba. Y cuando se despertaba lo veía este nenito parado al lado de él, que en primera instancia parecía un nene normal, al que él no conocía, por supuesto, pero que luego su rostro, ante cualquier movimiento de este chiquito que estaba en la cama, que estaba durmiendo, se intentaba dar vuelta o sentarse en la cama o lo que fuera, su rostro cambiaba totalmente y se transformaba en el rostro de una persona, un rostro demoníaco, con los ojos muy oscuros, con arrugas en el rostro, pero con el mismo cuerpo del nenito. Cuando él intentaba hablar o gritar, este nene lo sujetaba contra la cama y le tiraba del pelo, comenzaba a tirarle del pelo y le decía que se calle. Entonces lo soltaba. En el momento que él quería hablar o gritar de nuevo llamando a su padre, a su madre, volvía a ser golpeado por esta aparición. Entonces dice que él, asustado, se quedaba quietito en la cama, sin gritar, y veía cómo este nenito caminaba por la habitación, se quedaba en uno de los rincones, por ejemplo, de la habitación, y cuando, asustado, no soportaba más esa situación y comenzaba a gritar llamando a sus padres, que sus padres entonces iban hasta la habitación, veía cómo el nenito se metía debajo de su cama, se quedaba allí. Entonces esto es una situación que a él lo asustaba mucho, que no le creyeron durante mucho tiempo, le hicieron todos los análisis psicológicos, la psicóloga trabajó con él durante mucho tiempo, pero es algo que no lograron remediar, no lograron cambiar durante un tiempo bastante largo, hasta que unos meses después, 6 meses después aproximadamente, la madre se levantó a las 3 de la mañana aproximadamente, se fue a tomar agua y en un momento vio que la habitación de su hijo, la puerta estaba abierta. Entonces asomó la cabeza para ver si estaba durmiendo, si estaba bien, si estaba tranquilo, y al momento de asomar la cabeza vio a ese nenito parado junto a la cabecera de la cama de su hijo. Entonces se asustó mucho. Lo primero que hizo es gritar llamando a su marido, el nombre de su marido. Dice que esa criatura se dio vuelta y la miró, y el rostro era de una persona muy, muy vieja, y que se acercó muy rápidamente hasta donde estaba ella y cerró la puerta con mucha fuerza, con mucha presión, y la tenía atrapada a ella entre la puerta y el marco, que no podía gritar. Su marido no la había escuchado en ese momento, tal vez en el primer llamado, y ella intentaba llamarlo, pero no podía, haciendo fuerza, atrapada ahí, hasta que pudo gritar nuevamente. Y entonces vino su marido, que la vio en esa situación, y le pegó un empujón a la puerta. Y cuando lograron entrar y prendieron la luz, su hijito le decía: está debajo de la cama, está debajo de la cama. Y el padre, sin dudar,
se tiró al piso, no pegadito a la cama, más bien retirado, para mirar debajo de la cama, y la mamá lo levantó a su hijo, lo sacó de allí, sacaron el colchón y vieron que debajo de la cama estaba muy sucio, había tierra, es decir, no había polvo, había tierra, ¿sí? Y estaba como mojado, y comenzaron a sentir un olor muy feo. Lo llevaron al nene de la habitación, durmió con ellos esa noche, dejaron las luces prendidas. Al día siguiente, ya de día, corrieron a la cama y comenzaron a limpiar todo aquello, tirando agua con vinagre. Esto es algo que ya conocían desde hacía mucho tiempo para limpiar el lugar y todo eso, ¿no? Y dicen que en una baldosa, no había cerámicos, sino que habían baldosas de esas casas antiguas que había ahí, se veía claramente, no como una fotografía, sino como los rasgos del rostro de un niño debajo de la cama. Entonces se asustaron mucho en ese lugar. Estando allí se asustaron mucho ante esta situación. Y esa noche, durmieron nuevamente en la casa, pero todos en la habitación del matrimonio, es decir, el matrimonio más los 2 hijos, y escuchaban durante toda la noche los pasitos de un nenito por el pasillo, por la cocina, y luego el llanto, ¿no?, de un nene. Esa fue la última noche que se quedaron en el lugar. Luego se fueron de allí a la casa de los padres de uno de ellos, hasta que pudieron mudarse hasta a una nueva casa. Esa es la idea la historia que se me vino a la cabeza cuando nos preguntaban de la historia de algún nenito, ¿eh? ¿Te imaginas despertarte de pronto en una casa lejana, solo en la inmensidad de la noche? Tu piel se eriza, te invade el frío, el miedo te paraliza y de pronto sientes que hay alguien más. Escuchas algo y una imagen difusa, poco definida, se desplaza sin mover sus pies, como si flotara. Tu corazón se acelera, tiembla cada centímetro de tu cuerpo. De pronto, un sonido hace desaparecer todo. Y te das cuenta que no estás solo. Además de las almas que vagan por el mundo, estamos nosotros. Guardianes en contacto. No sientas miedo. Solo escúchanos. Esta historia nos la relata un amigo Marcos, oyente también del programa desde hace mucho tiempo. No es de esta provincia, es de Catamarca, pero estudia aquí en Tucumán hace muchos años, como tantos otros chicos que vienen de otras provincias y que han vivido en sus lugares también historias relacionadas con lo paranormal, y muchos de ellos al venir acá, porque tienen que alquilar departamentos, lugares en los que ya ha vivido otra gente, donde han pasado muchas cosas. Uno nunca sabe lo que ha pasado cuando va a una casa, donde alquila un lugar. Bueno, y nos relata esta historia. Bueno, justamente la historia que relató Adrián hace un rato era una historia relacionada a eso, ¿no? Un muchacho que alquilaba un lugar donde sufría algunas apariciones. Me cuenta que una noche estaba junto a unos compañeros, que le hicieron, lo acompañaron para estudiar una materia, para juntarse, para estudiarla juntos. Y se quedaron escuchando el programa. Desde entonces nos ha escuchado siempre. Y esto me pasó un tiempo atrás, cuando recién había llegado a la provincia de Tucumán. Yo estudio en la Quinta Agronómica, y por aquel momento, cuando llegué a la provincia con mis padres y algún familiar que tengo por acá, estábamos buscando una habitación, una casita, un departamento chico, algo cerca de la quinta para ahorrar los gastos de traslado. Como no conseguía casa, me quedé por un tiempo en la casa justamente de mis primos, más o menos un mes y medio, hasta que un compañero
de la facultad, poco más tal vez, me contó que donde vivía él había una habitación desocupada. Así que fui a verlo. Estaba como a 6 cuadras más o menos de la Quinta Agronómica, es decir, hacia atrás, cruzando la avenida Independencia. Tenía una habitación grande, bastante grande, con un baño privado y una pequeña cocinita. Era muy chica, pero para mí era más que suficiente, era demasiado. Era precisamente lo que yo pretendía, lo que estaba buscando, y el precio era bueno. Una semana después, cuando comenzó el nuevo mes, me mudé hacia allí. Esta casa tenía, además, en el fondo, 3 habitaciones más, que habían construido, por supuesto, se veía que ya hace tiempo, con la intención de alquilarlas. La casa era una de esas casas antiguas. Era una casa que se nota que tenía muchísimos años, y en el fondo es donde habían construido las habitaciones, de un lado y del otro, dejando un pasillo bastante ancho que llegaba hasta lo que quedaba en el fondo, donde había un lugar, un pequeño asador, donde se ve que, bueno, todos en alguna oportunidad lo usaban, incluso nosotros mismos que salíamos allí a tomar unos mates cuando hacía calor. Recuerdo que una noche de sábado, en el mes de agosto, casi todos habían salido menos yo. No me sentía muy bien, no tenía muchas ganas de salir, estaba cansado. Y unas chicas que estaban junto a nosotros, sino, digamos, allí en las mismas habitaciones, pero la última habitación, ellas se llamaban Lucía y Carmen, se habían quedado también esa noche, y recuerdo que mientras yo leía las escuchaba que conversaban y estaban tomando mates en una pequeña galería que había allí, hasta que después creo que se fueron adentro. Me quedé estudiando y como a eso de las 2 de la mañana escuché que estas chicas gritaron y me dio un susto tremendo porque no sabía lo que pasaba. Imagínense, en el silencio de la noche escuchar un grito de desesperación de estas chicas. No sabía qué pensar. Supuse en ese momento que podrían haber entrado a robar, cosas por el estilo. Nunca me imaginé, nunca pensé en algo paranormal. Entonces trabé la puerta de mi habitación, asustado, y en eso escucho que comenzaron a golpearme la puerta, y eran ellas. Me decían: abrí, por favor, abrí. Bueno, me di cuenta que eran ellas. Abrí la puerta y entraron sin preguntar. A pesar de que nos conocíamos poco, yo las vi realmente muy asustadas. Entonces le pregunté qué había pasado. Apenas pasaron ellas dentro de mi pequeño departamento, trabé la puerta y ellas me contaron que habían estado tomando mates un rato antes. Yo les dije que sí, las había escuchado porque estaba leyendo un poco, estaba tratando de estudiar, y que habían salido al fondo porque habían dejado ropa colgando, secándose en la soga, y había comenzado a correr el viento. Cuando salieron a levantar la ropa, vieron al fondo un hombre muy alto, que estaba con ropas muy oscuras, estaba vestido todo de negro y de mucha edad, y que estaba parado junto a una planta que había allí, una morera vieja que había en el lugar, y se quedó parado allí. Eso es todo lo que ellos habían visto en ese momento, y se habían asustado mucho, pero tuvieron un presentimiento extraño. Bueno, yo salí como para ver desde la puerta, nada más, no me fui hasta el fondo. Había una luz tenue que iluminaba nada más que parte del fondo, pero no había nada, no vi nadie. Me animé a caminar un poquito por el pasillo, unos metros, y la verdad es que no había nadie en el fondo. Volví, entré, cerré la puerta, y las chicas se quedaron conmigo conversando, y yo prendí la radio como para distraernos un poco, pero comenzamos a escuchar ruido, como un ruido muy claro. Es como que alguien caminaba por el pasillo arrastrando los pies. En un momento lo escuchamos claramente pasar por delante de la puerta de mi habitación, y cuando ya no lo escuchamos nuevamente, yo salí con una linterna porque trataba de convencerme y convencer a la chica que no había nadie, que estábamos asustados, que estábamos en ese momento paranoicos, tal vez suponiendo o imaginando cosas. Yo suponía que esto tenía alguna explicación. Cuando salí, alumbré hacia la parte del fondo, caminé tranquilamente por el pasillo, ellas se quedaron en la puerta de la habitación. Yo alumbré a la parte del fondo donde estaba aquella planta
y vi que se movía, que algo se movía en el árbol. Me extrañó mucho porque vi, bueno, había viento y había quedado alguna ropa en la soga y se movía con el viento como un péndulo. Y ellas me decían, ahí está, y yo dije, no hay nada, y me acerqué como para asegurarme. Y cuando llegué donde comenzaba al fondo, a unos 8 metros más o menos, alumbré y tuve un shock que casi me muero en ese momento. Vi que lo que se movía en el árbol, en un movimiento pendulante, era un hombre viejo, como el que ellas habían descrito antes, colgado, como si se hubiera suicidado, colgándose del cuello. Apenas pude darme vuelta, asustado, corrí, entré a la habitación y le conté a las chicas lo que había pasado, y en ese momento yo quería salir para llamar a la policía por teléfono. Y cuando voy a salir, me doy vuelta y ese hombre estaba pegado a la ventana. Tenía una ventana que daba al pasillo, mirándonos, o sea, mirando hacia adentro de mi habitación. Las chicas se asustaron, comenzaron a llorar, a gritar. Y este señor, esta aparición, se dio vuelta y caminó hacia el fondo. Nos quedamos escuchando distintos ruidos, ¿no? Sus pasos, escuchando lamentos. Escuchábamos incluso que arrastraban algo por el pasillo. Nos quedamos encerrados con las luces prendidas, prendí la luz de afuera y nos quedamos metidos en la habitación hasta que llegaron los demás, es decir, mis compañeros, las otras chicas que vivían allí también. Y les contamos lo que habían sucedido, pero no creían, pensaban que estábamos haciéndole una broma. Luego de ese día, aquellas chicas se cambiaron de esa casa. Yo también, pero me quedé aproximadamente un mes más, una cosa así. Los otros chicos se quedaron a vivir en el lugar y al tiempo nos contaron que ellos también los vieron, que ellos también los habían espantado en aquella casa. Uno de ellos estaba muy asustado porque durmiendo sintió un peso sobre él y al despertarse vio a este mismo hombre que estaba tapándole la boca, pegado a la cama, y vio sus ojos sin brillo completamente. Y desde entonces se cambió a vivir a la casa de un primo hasta un tiempo después que se pudo mudar. Ellos eran compañeros algunos en algunas materias en la facultad nuestro, y nos contaron que a ellos les habían dicho que antes de que hagan esas habitaciones, la casa estaba abandonada, tenía un juicio de sucesión, porque allí el hombre, el padre de la familia que había quedado viviendo solo, se había suicidado, se había colgado y así se quitó la vida. Bueno, esta es la historia que queríamos, las historias que queríamos compartir en esta noche con ustedes. Van a quedar seguramente algunos audios allí sonando. Agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado y ha mandado sus mensajes de texto. Será hasta mañana. Adiós. Gracias por acompañarnos. Bueno, que tengas una excelente noche, Sergio. Igual los guardianes, nos encontramos mañana a partir de las 22. Muy bien, gracias a todos. Adriana Córdoba, mi nombre es Sergio Fierro. Esta es la Noche de los Guardianes y sé que muchos de ustedes se van a quedar pensando en estas cosas, ¿no? En todo lo que ha sucedido, en este tipo de historias. Se preguntarán si es verdad o no. Pero como les digo siempre, estas cosas pasan mucho más frecuentemente de lo que uno piensa. Y el bien está conviviendo constantemente con el mal y estas cosas pasan. Podría ser esta noche, podría tocarte a vos cuando llegue el profundo silencio y la oscuridad de la noche, que sientas que hay alguien más dentro de tu habitación. ¿Y por qué no? Son muchas las almas que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y espero que ustedes repitan conmigo. No pasa hasta que te pasa.